Ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y queríamos despedir el programa de este jueves. Queríamos cerrar la semana con una recomendación a ustedes que seguro les gusta leer y conocer más sobre el entorno. Es un tema recurrente, la despoblación que nos asola, pero tal vez lo original sea, como siempre, la forma de contarlo y de exponerlo. A continuación vamos a hablar de la España que abandonamos, de Denis Escudero. Pues eso les recomendamos nosotros. Toma y lee, editado por Malpaso y Cía, por esta editorial, reeditado, digamos, porque es una reedición del libro, además que llegaba a las librerías el pasado año. Vamos a saludar a continuación a su autor, Denis Escudero. ¿Qué tal? Saludos en la capital de España, ¿no? Eso es, por aquí estamos. Saludos, muchas gracias. Qué diferencia de ambientes, ¿no? La población más poblada, valga la redundancia, en comunicación con una de las provincias de esa España vaciada que me parece no te gusta mucho el término, ¿no? No, lo digo varias veces a lo largo del libro porque le reconozco el mérito, porque hoy en día, lógicamente, cuando escuchamos España vacía o España vaciada, esa es la etiqueta, ya sabemos todos de qué hablamos y eso es muy bueno porque hasta hace pocos años ni siquiera teníamos con qué llamarlo. Pero llamamos España vacía o vaciada a pueblos que todavía no están vacíos. Entonces yo prefiero llamarlo la España abandonada o la España olvidada. Un pueblo que tiene pocos habitantes no es un pueblo vacío, para mí es un pueblo que resiste todavía a la despoblación. Bien, tenemos que mencionar que Denis Escudero es redactor del programa Aquí la Tierra de Televisión Española y fruto de ese trabajo uno viaja descubriendo a los telespectadores nuevos parajes, anécdotas, historias, que tenemos que decir que desde la 8 Soria en ocasiones también hemos colaborado con algunas imágenes cuando se habla de Soria que nos han solicitado, y fruto de ese trabajo profesional te da pie a conocer esas otras historias, ¿no? Eso es, en el programa la reportera Marta Márquez, mi compañera de viaje, por así decirlo, todos los días, y yo pues ideamos una sección que era Menos de 20, que no era otra cosa que ir por los pueblos de España, que muchísimos por desgracia, en los que viven menos de 20 habitantes a lo largo de todo el año. Al segundo o tercer reportaje que hicimos, yo ya vi que esto daba para un libro. Sabéis que la televisión tiene muchísimas cosas buenas, pero también tiene alguna mala y una de ellas es el poco tiempo que tenemos para contar las cosas. Entonces, yo vi que esas historias personales de la gente se podían plasmar en un libro. Hay un denominador común en estas historias. Has estado en Burgos, en la provincia de Burgos, en Jaramillo Quemado, donde yo también personalmente, y fruto del trabajo profesional, hemos estado cubriendo algunas historias porque por momentos era o es todavía el pueblo con menor densidad de población por kilómetro, aunque eso también va fluctuando, en Baltajeros, en Soria, que también es en parte el motivo de esta entrevista. ¿Todas estas personas tienen un denominador común? Eh, Todas podríamos decir que tienen un denominador común que es que todas creen que no se ha hecho lo suficiente por sus pueblos. La mayoría de las personas a las que entrevisto son gente que nunca salió del pueblo, gente que siempre ha vivido ahí, entonces yo creo que son los que mejor pueden contar esta historia de despoblación, que sabéis que en España comienza en los años 50-60 la industrialización, el éxodo de la gente del campo a las ciudades, donde está el trabajo, donde están todas las nuevas oportunidades. Y la gente que se queda es la que mantiene vivo a los pueblos al tiempo que sobreviven ellos. Entonces el denominador común es ese. La mayoría de esta gente cree que se les ha dejado caer, que han estado olvidados y abandonados por parte de administraciones, poderes públicos,
Y luego también hay un denominador común que es que la gente mayor, digamos que tiene una visión bastante más pesimista del futuro a corto o medio plazo que la gente joven. La mayoría de la gente joven todavía ve algo de esperanza en estos lugares. La gente mayor, seguramente por esa mochila de experiencias ya vividas de conocer al pueblo en otros años y en la actualidad, lo ve todo un poco más oscuro. Porque estamos hablando de, pues, el caso de Baltajeros, pueblos que llegaron a tener sus 300 habitantes y han ido decayendo, y al final los que quedan pues tienen en la memoria de cuando se han ido unos, cuando se han ido otros, ellos aguantando, y al final es un goteo continuo, ¿no?, el del éxodo. Sí, al final ellos lo cuentan muy bien. Ellos dicen que es un pueblo, pues imaginaros, ¿no? Un pueblo con 300, 400 habitantes. Estamos hablando de muchas casas, fiestas, comercios, el bar, la carnicería, por supuesto farmacia, servicios médicos. En poquito tiempo, porque dicen que es mucho el efecto llamada, el boca a boca, se empiezan a ir algunos, vuelven al mes y medio, dicen que tienen trabajo porque en esa época en las ciudades en una semana ya estabas trabajando y la gente empieza a marcharse. Claro, los pueblos de repente cambian. Tú sigues viviendo en el pueblo que has visto toda la vida, en el pueblo en el que has crecido, pero ya ha cambiado totalmente porque lo que le da identidad a los pueblos es la gente. Yo en el libro repito muchas veces que no puede haber pueblos sin gente ni gente sin pueblos. En cuanto los pueblos empiezan a vaciarse, tú todos esos recuerdos, esas vivencias, la puerta del vecino, claro, eso ya ha cambiado para siempre y además sabes que esa puerta, esa casa ya no se va a volver a abrir. ¿Cómo os encontráis a estas personas cuando vais en el desarrollo de vuestro trabajo profesional? Algunas más abiertas, otras con muchas ganas de hablar, supongo, cuando ven a algún foráneo, otras todo lo contrario, supongo, ¿no? Se hacen en ovillo, se refugian y tal vez ya no quieran saber nada del mundo exterior. Os habéis encontrado un poco de todo, supongo. Pues lo has descrito perfectamente. Eso es justo lo que te encuentras, tanto cuando vas con la televisión como cuando fui a hacer el libro con mi compañero Pedro Rolán, que se encargó de las fotografías. Es verdad que con el tema del libro la gente se abre un poco más, porque sabéis que las cámaras de televisión, bueno, pues siempre imponen y asustan y demás. Pero sí, sí, hay de todo. Hay gente que no quiere saber nada del tema, bien porque se encierran en sí mismos, bien porque creen que, pues lo que comentamos antes, ya no tiene mucho sentido hablar de esto porque ya no tiene remedio, pero luego hay gente también que está deseando contar su historia, contar lo que pasa, hacer esa denuncia pública, porque creen que nunca se les ha preguntado o no se les ha escuchado lo suficiente. Oyen mucho hablar de la España vacía y vaciada, sobre todo en los últimos años, afortunadamente, pero creen que a ellos no se les ha escuchado lo suficiente. Entonces, es verdad que te encuentras un poco de todo. También hay que tener en cuenta que la gente la gente entrevistada, la gente que te abre las puertas de su casa, no solo te está contando su opinión, te está contando sus recuerdos, sus historias. Algunas historias son bastante dolorosas. Entonces, bueno, digamos que te abren un poco, por así decirlo, sus corazones y su personalidad y las historias de su vida, con lo cual es todo bastante personal. Al capítulo dedicado a Baltajeros en Tierras Altas lo has titulado El pueblo del viento en contra y el corazón de cara. Es una actitud, ¿no?, ante la vida. Totalmente, es un pueblo en el que, como decía, se llegó a tener más de 300 habitantes. Ahora yo creo que estamos hablando de 19, creo que viven 6 durante todo el año, si no me equivoco. Y la gente que me encontré allí es gente abierta, gente amable, gente que sabe de las dificultades pues bueno, estamos hablando de pueblos muy fríos en invierno. Ellos me decían que menos al año, a lo mejor habrá 30 días que no sople muchísimo viento allí, conviven con él. Pero luego también es un pueblo con gente muy abierta, muy amable, que, pues bueno, igualmente está deseando contar su historia. Y yo le puse ese título precisamente por eso, porque es un pueblo que está resistiendo contra la despoblación. No es un pueblo que esté catalogado como de los más bonitos de España, como hay alguno que aparece en el libro. No es un pueblo que tenga muchas casas rurales. A lo mejor no es un pueblo que tenga ciertos atractivos que podrían sostenerlo, pero está ahí resistiendo gracias en parte, pues vamos, o totalmente gracias a sus habitantes. Recorres muchos despoblados, muchos territorios de la llamada o mal llamada España vaciada. ¿Cómo estás viendo, asistiendo a todo el mare magnum político que se ha creado en torno a esta España rural? Bueno, hay que decir que el libro, como bien comentabas,
de Malpaso y Cía que sale a la venta ahora es una reedición. El libro, yo realmente, el viaje lo hicimos Pedro y yo en 2019. Y por aquel entonces, digamos que justo estaba empezando todo porque Teruel Existe entraba en el Congreso. Por fin, la España vacía o vaciada entraba en la arena política de lleno. Siempre ha habido plataformas como la propia Teruel Existe, como Soria Ya, muchísimas que llevan muchísimos años reivindicando. Pero yo creo que hasta hace, pues eso, 2 o 3 años no se les hacía mucho caso. Eran cierto número de personas que reivindican una cosa en un territorio muy concreto y ya está. Estas plataformas estaban ahí, pero no se les escuchaba demasiado, mi punto de vista. Teruel Existe llega a primera línea política y parece que todo empieza a cambiar. Además, su voto es bastante importante para que haya pactos o no los haya. El resto de partidos políticos se acuerdan de Teruel Existe para intentar formar gobierno o que no se forme. Y ahora estamos asistiendo a, como sabéis vosotros mejor que nadie, a la aparición de un nuevo partido. Bueno, yo creo que es bueno que entre en política el asunto de la España vaciada porque parece ser que es la única manera de que pues, se atiendan ciertas demandas. Lo que sí que mi opinión personal creo que no se debería ir demasiado por colores políticos, sino que el mejor partido que puede defender a la España vaciada no es uno de izquierda, de centro, de derecha, no es uno verde, morado o azul, sino el que realmente quiera fijar población en estos territorios y luche abiertamente y de manera, digamos, fehaciente y útil contra la despoblación. Sí, porque si no convertimos esto en algo que ya se ha contado en tiempo atrás, recordarás, aunque también eres joven, el disputado voto del señor Cayo, ¿no? Al final todos detrás de ese voto decisivo y en parte ahora también muchos partidos están volviendo la mirada a esa España rural con ese afán, ¿no? Político, electoralista, etcétera, etcétera. Sí, además es curioso porque si tú hablas con la gente que vive en estos pueblos, hablamos sobre todo eso, de pueblos pequeños, pueblos con pocos habitantes, estos pueblos olvidados. La mayoría, no voy a decir que les da igual un poco la política, pero están por encima de la política. Quiero decir, yo he entrevistado a alcaldes del PP de pueblos muy pequeños, me estoy acordando ahora, por ejemplo, Villarroya en La Rioja, que el alcalde decía que se las ha tenido tiesas toda su vida de mandato, que sigue siéndolo, más de 30 años, con gobiernos regionales del mismo signo político. Es decir, a él le han llegado a no hablar compañeros del partido, porque yo creo que cuando estás en esta situación, cuando tú luchas por tus vecinos y tus pueblos, de pueblos que estás viendo que están en riesgo de desaparecer, no de una gran ciudad con un presupuesto mastodóntico, pues realmente ya te importa poco el signo político. Muchos de estos alcaldes no cobran del partido tampoco, sino lo que quieren es eso, que el pueblo no desaparezca, que la historia de los pueblos siga viva, siga contando y atraer gente. En Castilla y León, lo sabéis vosotros mejor que yo. Ayer justo veía en Twitter, creo, una noticia. El año pasado perdió 12.000 habitantes. Y Soria, ¿qué vamos a hablar de Soria? Tengo aquí algunos datos que lo sabéis mejor que yo. En una década perdió 6.500 censados, uno de cada 3 pueblos tienen menos de 100 habitantes, 92 municipios tienen menos de uno, 30 municipios ninguno, más del 90% del territorio está por debajo del 8,6 habitantes, que ya es considerado desierto demográfico. Bueno, pues estos son los números que hay que poner encima de la mesa y no los votos. Yo siempre he dicho que salvar a la España vaciada es caro. Es caro en tema monetario, pero no es un gasto, es una inversión. Mantener esas escuelas abiertas, abrir esos colegios, ese médico, que los pueblos sigan teniendo servicios, puede parecer un gasto, pero es una inversión a futuro. No podemos permitir que esas pequeñas poblaciones desaparezcan. No es tu caso porque te has recorrido esta España despoblada, porque la conoces bien y nos lo estás contando, pero en ocasiones se habla mucho de esa España rural desde la Gran Vía, desde las grandes ciudades, sin bajar mucho al terreno. Sí, normalmente sí. Todos conocemos, lo estabas comentando ahora que estamos en campaña también esos memes pues de políticos vamos a llamarlo así, de ciudades que aparecen en pueblos que no vuelven a pisar pues en todo el año. Un poco aprendiéndose rápidamente la lección, ¿no? Como el mal estudiante que tiene el examen al día siguiente y ha pedido los apuntes y se los está un poco empollando rápidamente porque sabe que alguna le va a caer. Sí que muchas veces, yo creo que para conocer la historia de estos pueblos, como mínimo tienes que haber estado ahí,
pero no haber estado ahí, como decía otro, vamos, un enorme escritor, que fue un poco el que comenzó todo este boom, gracias a él, literario, que es Sergio del Molino, que decía que los pijos bucólicos, con vida bucólica en casas rurales de pueblos no van a salvar a estos pueblos. Y es así. Quiero decir, la España vaciada no se va a solucionar. También me han preguntado en algunas entrevistas esto de la pandemia, la gente ahora vuelve a los pueblos. Sí, está bien, pero si es una vuelta a los pueblos para fijar población, porque si es una vuelta a los pueblos para teletrabajar allí 5 días y luego volver a las ciudades, realmente tampoco estamos solucionando nada. Yo creo que se habla mucho de la España vacía y vaciada, afortunadamente cada vez se habla más y se va a hablar más. Yo lo comparo mucho con el cambio climático, esto no es una moda, esto ha venido para quedarse, es un problema que está ahí y afortunadamente cada vez se va a hablar más. Pero creo que hay que hablar con sentido común y sentido de causa. Hay que escuchar a la gente que vive en estos pueblos, cuáles son sus demandas, cuáles han sido los problemas que han tenido a lo largo de estos años y cuáles tienen ahora, y hacer caso a la gente que vive ahí. Hablar desde fuera, desde las grandes ciudades, es muy fácil, es muy sencillo, es muy bonito, pero yo creo que hay que conocer más la realidad de estos sitios. Y como veis, este debate que ha surgido en torno a la ganadería extensiva, intensiva, que muchos casi hemos descubierto ahora de qué se trataba, y también yo creo que los partidos políticos están arrimando ese ascua a su sardina. Sí, bueno, está claro que todo lo que, quiero decir, los partidos políticos, todo lo que vean un rédito político, el número de votos, se van a acercar ahí, eso está clarísimo y lo sabemos. Bueno, yo creo que de nuevo te digo que hay que escuchar a los que saben, hay que escuchar a los ganaderos, al igual que los agricultores llevan años y años, nos acordamos justo antes de la pandemia esa gran manifestación de los agricultores pidiendo, por favor, precios más justos, menos intermediarios o por lo menos un mayor porcentaje para ellos, porque realmente no hay relevo generacional en el tema de la agricultura. En el tema de la ganadería pasa un poco igual. Hay que escuchar, seguramente sean necesarias ganadería extensiva y ganadería intensiva, pero yo creo que hay que escuchar a los agricultores y de verdad que hablando con ellos, ayer justo yo hablaba con uno por un tema laboral y bueno, ellos te dicen lo que es mejor y en este caso este ganadero en concreto, él defendía bueno, pues que sus vacas estuvieran en libertad porque me explicó muchísimas bondades y muchísimas ventajas y beneficios. Con esto no quiero decir que tenga que desaparecer ni mucho menos el otro tipo de ganadería, pero yo creo que aquí es bueno escuchar a los ganaderos y no, quiero decir, y no hablar sin saber o no meternos en el barro político porque eso casi nunca trae nada bueno. Sin duda. Pues la España que abandonamos hace escala en Cáceres, en la provincia de Cáceres, en Cuenca, Teruel, Huesca, Navarra, La Rioja, en Burgos también, en Jaramillo, Quemado, y en la provincia de Soria, en Baltajeros, haciendo un recorrido por esa España que al final se va quedando con menos recursos humanos, con menos habitantes. Yo creo que lo describe muy bien Denis Escudero. ¿Dónde podemos encontrar este libro de Malpaso y Cía? Yo creo que a golpe de clic por internet, y casi mejor, si se lo pedimos al librero de la esquina, pues también mejor, ¿no? Sí, afortunadamente ahora esta reedición, como tú dices, con Malpaso, que es una editorial tradicional y nacional, pues una de las ventajas es que, como tú dices, podemos ir al librero de la esquina y si no lo tiene, que seguramente lo tendrá, en un par de días, gracias a esta globalización que tenemos hoy en día, pues lo tendrá. Así que en cualquier librería, quien le apetezca leer sobre la España abandonada lo puede hacer. Denis Escudero, compañero, redactor de Aquí la Tierra, de Televisión Española, autor de La España que abandonamos. Muchas gracias por ofrecernos esa mirada de alguien que trabaja en la capital de España, pero que recorre muchos municipios que, como decimos, por desgracia, están viniendo a menos. Felicidades por este libro y mucho éxito. No sé si estás pensando en algo más o quieres que este libro tenga más recorrido. ¿Estás esperando otros proyectos? Sí, la verdad es que de momento me gustaría, eso, estoy volcado en el libro porque aunque es de hace 2 años, sigue estando vigente, te diría que casi más hoy en día que hace 2 años y quiero que tenga recorrido, así que de momento estoy totalmente volcado con el libro y bueno, ya veremos nuevos proyectos. Pero sí que quiero que el mensaje llegue a mucha gente y a cuanta más mejor. Denis Escudero, muchísimas gracias por asomarte a este punto de encuentro en esta tarde-noche de jueves. Muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Y nosotros lo vamos a dejar aquí. Ya saben, Punto de Encuentro vuelve el próximo lunes a partir de las 11 de la noche, aquí en la 8 Soria. Sean felices.